Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, el espacio donde la seguridad y salud en el trabajo, la prevención y el bienestar organizacional se convierten en herramientas fundamentales para construir empresas seguras, sostenibles y humanas. Mi estimado Alfonso, un gusto saludarte y alegría estar aquí contigo. En cada episodio vamos a compartir conocimientos, experiencias, reflexiones que contribuyen al fortalecimiento de la cultura, prevención en todas las organizaciones. A lo largo de este nuevo episodio presentaremos las principales ponencias, investigaciones, aportes y sobre todo qué se está conversando desde la opinión de los especialistas para transformar lo que el presente y el futuro de la seguridad y salud en el trabajo tiene. Entonces, ya seas profesional de la seguridad y salud en el trabajo, algún líder de empresa, estudiante o cualquier persona que le importe el bienestar de los trabajadores, este contenido va a estar disponible, preparado especialmente para ti. Te invitamos a prestar atención a las experiencias, estrategias y buenas prácticas que nuestro especialista del día de hoy compartirá en esta presentación. Da muchísimo gusto poder estar acá compartiendo estas pequeñas dinámicas que la verdad de pequeñas a veces nos damos cuenta que no tienen nada. Nos vemos cada vez muchísimo más grandes. La idea es que este tipo de actividades se sigan multiplicando, se sigan llevando a cabo y que de aquí en adelante tratemos de ver estos temas de gestión, de seguridad, salud en el trabajo, cualquier actividad que nosotros hagamos en transcurso, la veamos como un proyecto grande, macro, y no lo veamos como esos proyecticos, tratando siempre como de minimizar las cosas. Soy muy partidario de que muchos de los que estamos acá posiblemente arrancamos desde abajo y logramos crecer en transcurso de los años y hoy en día hacemos parte clave o parte fundamental de todas estas actividades que se han venido desarrollando en el transcurso de los años y que los avances tecnológicos básicamente los llevamos de la mano todo el tiempo con estas nuevas tendencias de inteligencia artificial, esta nueva revolución que estamos llevando a cabo, una revolución industrial 4.0, donde ya básicamente ya no estamos hablando ni siquiera de un futuro como antes lo veíamos, sino que ahora ya esto es el presente, esto es el ahora. Inclusive este tema de inteligencias artificiales hoy en día, para nosotros en Latinoamérica, esto ya nosotros estamos básicamente obsoletos. Si nos vamos a nuevas tendencias, a nuevos, digamos, países que ya esto lo llevan implementando hace años, hace décadas, nosotros estamos en este momento apenas reciclando lo último, digamos, apenas estamos todavía aprendiendo, la inteligencia artificial la utilizamos inclusive todavía para crear que si una que otra imagen, para crear un videíto, que para hablar, que para hacer las consultas típicas, pero no nos damos cuenta el gran potencial real en el que hoy en día se están desarrollando este tipo de tecnologías en el que ahora mismo dentro del mundo de la gestión de proyectos está transformando la forma en la que vemos ahora mismo los proyectos. Y si nos vamos un poco más allá, y lo vamos a ver en el transcurso de la ponencia, hoy en día, inclusive, ahora podemos decir, si lo sabemos utilizar de la manera correcta, a partir de ahora podemos decir que las personas encargadas de la seguridad y salud en el trabajo dentro de los proyectos están realizando realmente su labor. Porque estos profesionales o muchos de los profesionales que estamos acá, no estamos, o digamos, no nos preparamos todos estos años o todo este tiempo asistiendo a seminarios, asistiendo a cursos, asistiendo a conferencias, haciendo un diplomado, haciendo especializaciones, doctorados, para sentarnos todos los días, 8 horas laborales, 40 horas a la semana pegados frente a un Excel, llenando un formulario. Para eso no estamos preparados. Nosotros hoy en día, ahora sí estamos realizando actividades. Les pedimos por favor apagar sus micrófonos. Adelante, ingeniero. Hoy en día ya podemos hablar netamente de que las personas de seguridad y salud en el trabajo están realmente realizando su labor para lo que realmente estudiaron.
y están dejando que las inteligencias artificiales la veamos como un aliado en el trabajo de automatización y mitigación de esos riesgos, inclusive antes de que ocurra. Antes, a realizar este tipo de predicciones era muy complejo, en la que teníamos que tener una persona exclusivamente detrás de las personas, detrás de los demás, que ponte el casco, que tienes que ponerte el barbuquejo de forma correcta, que no estás utilizando los equipos de protección completos, que no estás actuando de manera segura. Entonces, hoy en día ya eso queda totalmente minimizado siempre y cuando se aplique correctamente estas metodologías dentro del área laboral. Hoy en día existen sensores, cámaras que nos facilitan la vida, que nos facilitan el trabajo, pero no es el facilitarlo y de tener como ese temor a que las máquinas van a reemplazar a estas personas que realmente están aportando a lo que realmente se han preparado, que es garantizar la seguridad de todas las personas que estamos dentro. En este caso, voy a hablar particularmente de una obra. Puede ser cualquier cosa. En este caso en particular, voy a centrar todo el enfoque, lo voy a centrar en el tema de la gestión de proyectos para que vean cómo lo manejamos nosotros en este caso y que también se pueda gestionar y se pueda llevar a cabo en muchas otras actividades. Entonces, sin más preámbulo, encantadísimo, de verdad, nuevamente muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación también. La verdad, con Alfonso hemos trabajado muchísimos años y esta va a ser una de muchas más actividades que vamos a seguir trabajando. Hoy en día vamos a descubrir cómo la inteligencia artificial está transformando la prevención de riesgos laborales, potenciando la gestión de proyectos y mejorando la seguridad del trabajo. De aquí en adelante vamos a llevar a cabo esta actividad de forma conjunta, en la que muchas de las cosas que vamos a ver hoy, vamos a llegar a un punto en el que vamos a transformar, o espero de cierta manera, cambiar ese chip o ese temor a trabajar con una inteligencia artificial. Y lo hablo no solamente como nosotros como empleados, sino también nosotros como gerentes, nosotros como personas que de cierta manera tenemos personas a cargo, que tenemos una empresa a cargo. Me pongo en los zapatos en este momento, uno como empleado, que a veces nos da ese temor de utilizar esas inteligencias artificiales por el miedo al qué dirán mis superiores, que solamente me enfoco en inteligencias artificiales para generar algún informe y a lo mejor no puedan pensar que no tengo un criterio propio. Pero recuerden que hoy en día este tema de la inteligencia artificial, con la información que vamos a ver el día de hoy, se van a dar cuenta que esto, más que tratar o buscar cambiarnos esa perspectiva de que podemos perder el trabajo, de que nos van a quitar la labor que estamos haciendo, antes esto es un motor de ayuda para que nuevamente, vuelvo y repito, realmente hagamos el trabajo para lo que realmente nos hemos preparado, para ser prevencionistas, para ser promotores de temas de seguridad y salud en el trabajo, que estemos realmente preparados para realizar todas estas inspecciones, para realizar todos estos seguimientos, y que no solamente nos enfoquemos en crear un informe, que realizar los planes de inspección de obra, que realizar el cuadro de Excel que muchas personas, quizás algunos lo podrán ver que se puede hacer de una forma muy práctica y muy rápida, pero si nos vamos al ámbito de una multinacional, realizar, por ejemplo, cualquier tipo de Excel dentro de una multinacional les va a llevar por lo menos unos de 6 a 8 meses en ejecutar una acción que solamente en minutos una inteligencia artificial bien preparada y bien estructurada lo puede realizar. Entonces, esto es a modo de preámbulos. Vamos a iniciar ahora sí con la presentación como tal. Y pues nada, bienvenidos y espero que logremos disfrutar esta actividad, la primera actividad de esta segunda semana. Y todas las demás semanas espero que puedan participar, que puedan entrar, porque la idea es que nos podamos realmente compartir con todos y cada uno de los ponentes y logremos llegar a cambiar ese chip del miedo
que nos causa trabajar tanto en ese tipo de tecnologías, el miedo que nos da trabajar hoy en día en 2026 por la gran cantidad de información que se tiene y por la gran facilidad que tenemos para acceder a ellas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar una pequeña, además de esta introducción a la ponencia, vamos a ver un poco de qué es lo que nos vamos a enfrentar en este caso. Primero, vamos a hablar un pequeño contexto de lo que vamos a ver, que es la prevención de los riesgos laborales. Está viviendo una de las transformaciones más profundas en la historia. En esto incluimos las inteligencias artificiales, que se suman como un aliado. Veámoslo siempre como un aliado más que un enemigo. Una estrategia que no reemplaza al experto, sino que potencia su capacidad de anticiparse al riesgo. Aquí es donde yo les comentaba que hoy en día existen múltiples maneras de poder trabajar y que nos facilita de cierta manera el trabajo que nosotros realizamos dentro de cualquier de las actividades que estamos desarrollando dentro de una compañía. El objetivo principal básicamente es ver cómo podemos conectar esta gestión de proyecto, inteligencia artificial y seguridad de salud en el trabajo para obtener resultados medibles, sostenibles en la prevención de accidentes. Esto como tal, en unos estudios que se han realizado y varias encuestas, se ha visto un porcentaje bastante alto en términos de reducción de lesiones, empresas que están en este momento vinculando la inteligencia artificial dentro de su protocolo de trabajo y una mejora de la eficiencia por encima del 60%, que esto habla muchísimo en el rendimiento y capacidades que pueda tener una empresa al momento de gestionar, al momento de preparar un proceso de gestión totalmente desde cero y que podamos de cierta manera empezar a laborar sin la necesidad de estar con un supervisor encima que tenga que estar 100%, sino que le delegamos esas funciones principales a una inteligencia artificial o un machine learning que constantemente esté aprendiendo y adaptándose a las necesidades de cada uno de los proyectos totalmente de manera independiente. Esto lo que hace es que las personas o el factor humano se enfoque realmente en lo que debe saber y en lo que sabe hacer, más que estar, como les comento, pegado en un computador 40 horas a la semana que no tiene ninguna eficiencia, ninguna efectividad dentro de las funciones que realmente para las que nosotros estamos preparados. Lo que vamos a aprender hoy básicamente es, uno, los beneficios cuantificables de la inteligencia artificial en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver algunos casos reales de la implementación y cómo esto ha afectado de cierta manera los avances predictivos que nos puede garantizar que en un porcentaje alto podamos tener unos avances claros de los eventos que normalmente vemos dentro de una hora. Algunas herramientas específicas que les puedo compartir para la gestión de proyectos y que ustedes las pueden aplicar sin ningún problema, y otras más que les voy a ir comentando. Y al final les voy a mostrar, digamos, un plan de implementación que cualquiera puede implementar dentro de sus compañías o dentro de su espacio de trabajo por un periodo más o menos de 90 días, que es lo que, digamos que de cierta manera uno puede decir, esta implementación o este plan piloto realmente nos ha funcionado y nos está arrojando unos resultados que puedan ser medibles, cuantificables y que realmente en transcurso del tiempo puedan ser adaptados a la compañía o posiblemente cambiar alguna otra estrategia en el transcurso de que se vaya ejecutando este plan de implementación. Entonces, la inteligencia artificial en gestión de proyecto, vamos a ver unos temas básicos, unos conceptos claves y de aplicación. Primero, la inteligencia artificial en gestión de proyecto básicamente consiste en el uso de algoritmos que analizan grandes... Deme un segundo que se está hablando. Por favor, cerrar micrófonos, gracias. Listo. Básicamente consiste en analizar los grandes volúmenes de datos. Identifican patrones y generan predicciones para anticipar riesgo y optimizar recursos. Esta es la parte más importante de crear o de adaptar una inteligencia artificial dentro de las aplicaciones que nosotros realizamos día a día. Aquí, básicamente, estos algoritmos van a básicamente analizar toda esta cantidad de información que generalmente
por lo menos una persona que se ponga a analizar toda la gestión del proyecto desde la fase inicial, contractual, de gestión, programación, anticiparse posiblemente a riesgos, realizar esos planes de inspección, realizar los planes de gestión de proyectos, realizar toda esa información se les puede llevar 2, 3, 4, 5 meses en realizar. Cuando realizando cualquier tipo de implementación con inteligencia artificial, lo podrían hacer en minutos y lo podrían consultar en minutos. Eso es un porcentaje bastante alto para temas de cumplimiento cuando las normas internacionales no los exigen de manera clave. Lo otro, las aplicaciones o el uso, digamos, las aplicaciones en planificación, por ejemplo, cuando hablamos de las EDT o las estructuras de desglose de trabajo, tenemos una estructura de desglose de trabajo de manera automatizada. Es decir, que nosotros como tal nos olvidamos de cierta manera de qué persona voy a colocar acá, a qué persona voy a colocar, no sé, en la actividad A y a qué personas voy a colocar en la actividad B. Cuando esto, de cierta manera, un análisis predictivo que ha realizado la misma inteligencia artificial me lo puede decir siempre y cuando yo le pueda dar toda la información necesaria, tanto de personal, capacidades que tiene, cuáles son las actividades que ha tenido, experiencia en el transcurso de los años, digamos, no sé, cantidad de equipos, herramientas, todo lo que cuente esa unidad que va a ejecutar cualquier tipo de actividad, no necesariamente de obra, sino de cualquier otra, esta automatización pueda de cierta manera o crear o generar esta estructura de desglose de trabajo de manera automatizada y que gestione ese personal de manera optimizada para cada una de las actividades para la que se requiera. Es decir, si yo tengo una actividad A que me piden, no sé, una inspectora de seguridad de salud en el trabajo con 3 años de experiencia, la base de datos que yo le suministre a la inteligencia artificial va a buscar quién es la persona que cumple con esos requisitos y la va a anexar en la actividad. Si en la actividad B me solicitan, no sé, un ingeniero que tenga cierta capacidad, con tantos años de experiencia, que tenga únicamente experiencia en hospitales o en recintos hospitalarios, la misma inteligencia artificial va a buscar empresas, personas, equipos, que todo lo enfocado en hospitales y lo va a anexar en una actividad B de manera automática. Nosotros no tenemos, digamos, que estar como buscando, mirando quién se adapta, a abrir hoja de vida por hoja de vida, a buscar quién se adapta a este tipo de actividades, sino que ya una inteligencia artificial nos arroja unas cantidades y ahí es donde entra realmente el factor humano y tratar con esas personas para que ejecuten ese tipo de actividad en específico. Ya aquí hablamos digamos, un tema de ruptura de tiempo o, ¿cómo le diría? Una optimización, mejor dicho, de tiempo que se perdía buscando una persona, digamos, específicamente para que realice una actividad como tal, sino que ya rompemos todo ese tiempo y ya tenemos los candidatos exactos para las actividades a la actividad que vamos a ejecutar. Realiza un cronograma inteligente de manera automatizada. Ya esto me genera una ruta crítica asistida por inteligencias artificiales donde cualquier imprevisto que se pueda presentar en transcurso del proyecto, esto me pueda arrojar estas alertas y posibles o muy seguramente soluciones que yo le debo dar para poder cumplir con los objetivos que me he planteado y cumplir con esas metas que me he propuesto para ejecutar esa actividad A, B, C o D. La asignación de recursos, esto ya lo acabo de hablar, optimiza la optimización basada en las capacidades que tengan las personas, que cuenten con los equipos necesarios para ejecutar la actividad y que eso no dependa de una persona exclusiva de estar buscando hoja de vida por hoja de vida, documento por documento, porque sabemos que en el campo laboral tenemos una sábana inmensa de personas, empresas, capacidades distintas, personas distintas,
empresas que se dedican a cosas muy distintas y buscar exclusivamente a alguien que tenga las capacidades exactas para ejecutar una cierta actividad, puede que nos cueste mucho tiempo conseguir. Cuando digo, digamos, cuando hablamos este tema de inteligencia artificial y que se adapten realmente a las necesidades del proyecto, lo que buscamos es de cierta manera optimizar tiempos. Ya sabemos o lo tenemos muy claro que cuando utilizamos inteligencias artificiales, la idea es en lo posible optimizar los tiempos para que nosotros como factor humano realmente hagamos la labor para la que estamos preparados realmente y que la parte, digamos, tediosa de buscar la dejemos enfocada a esa máquina que realmente tiene la capacidad precisa de captar y de poder procesar todos los datos necesarios para ejecutar estas actividades. Y la gestión de riesgo, pues, me va a generar un mapa predictivo de priorización, cuál es la actividad que me puede generar unos riesgos específicos. Ya sabemos muchísimo el tema de los riesgos, es decir, riesgos mecánicos, riesgos ergonómicos, riesgos eléctricos, riesgos químicos, etcétera. Entonces, por cada una de las actividades, esta inteligencia artificial, si le agregamos la base de datos correcta, me puede realizar estos mapas predictivos de priorización y generarme todos estos informes que necesitamos, todos estos documentos que necesitamos realmente para un cumplimiento realmente, por ejemplo, cumplimiento cuando hablamos de la ISO 45001, que básicamente es la Biblia del tema de seguridad y salud en el trabajo, que ya sabemos que esto es básicamente como el estándar internacional de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como le digo, es básicamente la Biblia. Y lo que hace es que la inteligencia artificial refuerza el enfoque basado en riesgo, el análisis del contexto organizacional y la mejora continua, alineándose realmente con los principios de las normas. Entonces, aquí es donde realmente le damos cumplimiento y una optimización de trabajo a las personas que están encargadas de estas actividades en concreto. Algunas de las aplicaciones que lo que podemos ver en seguridad y salud en el trabajo es, uno, el análisis predictivo. Anticipamos realmente los incidentes. Sabemos que o digamos que ya hay conocimiento de que existen estas cámaras con estos sensores que pueden verificar en tiempo real si hay algún trabajador que no esté cumpliendo con normativas, si hay algún trabajador que esté trabajando en un ambiente inseguro, hay algún trabajador que esté realizando actos inseguros en su trabajo, si existe algún trabajador que no tenga siquiera el barbuquejo puesto, todos estos sensores se activan y arrojan alarmas e identifican exactamente quién es la persona que está generando estos actos inseguros y poder o retirarlo, hacerle un llamado de atención o simplemente avisarles de que pues estas personas en concreto no están cumpliendo con los reglamentos internos para su propia seguridad. Entonces, esto es algo que ya hoy en día, esto es una realidad, esto ya se está ejecutando, esto se realiza todos los días. A lo mejor no lo estamos viendo nosotros como, digamos, es muy escaso en empresas latinoamericanas o empresas pequeñas, pero ya empresas mucho más grandes, multinacionales, esto lo tienen aplicado y en muchos países ya lo han aplicado. He visto algunas empresas, una que otras empresas grandes acá en Colombia, que lo tienen bajo implementaciones, sobre todo en temas de obra. Y pues la idea es que nosotros también seamos partícipes y seamos portavoces de que todas estas herramientas no son un lujo, no son algo como de la moda, que pongámonos a la moda, eso nos pasaba muchísimo. Esto no es un lujo, no es una moda, esto es algo real, esto es algo serio que nos va a evitar muchos dolores de cabeza que realmente ocurren en obra, predicciones de accidentes de trabajo. Eso es lo mejor que podríamos, digamos, nosotros como prevencionistas, eso es lo mejor que necesitamos. Digamos que si yo logro, si de cierta manera, además del conocimiento que yo tenga, digamos, además del conocimiento que yo tenga en todos los posibles
eventos de accidentes e incidentes que podrían ocurrir en una actividad en específico, tener una visión mucho más allá que me ayude a partir de un análisis que una inteligencia artificial ha hecho y que a partir de un machine learning continúa aprendiendo constantemente, esto para los prevencionistas es una herramienta, como mejor dicho, casi que indispensable hoy en día para que él como factor humano, como persona, pueda ejecutar realmente sus actividades. Monitoreo en tiempo real, lo que le acabo de hablar, los sensores, la automatización de reportes y documentación. Este es, digamos, aquí es donde hablamos mucho del tema de tiempos. Si bien la inteligencia artificial no puede generar todo este tipo de reportes y documentación, no hay que dejar de un lado el factor humano. Nosotros como personas debemos verificar que la información que se está arrojando realmente sea correcta. La inteligencia artificial, recuerden que es una máquina. No nos podemos dejar llevar de cierta manera por cualquier tipo de reporte que arroje, simplemente por cumplir una normativa. Recuerden que nosotros como prevencionistas tenemos una función específica y es salvaguardar o por lo menos mitigar los riesgos dentro de cualquier tipo de actividad que estemos ejecutando, desde que la persona sale de su casa al trabajo y hasta que se regresa. La evaluación ergonómica, análisis de postura, si bien la evaluación ergonómica y análisis de postura, digamos, aquí es donde aplican todos estos sensores dentro de oficinas donde existe gran volumen de trabajo que generalmente se mantienen todos sentados. Entonces, hay a veces que las personas tienden a bajar un poco las sillas, se estiran un poco, mantienen posturas que no son ergonómicas, que les pueden causar dolores en la espalda, que les puede causar dolores más adelante, posibles enfermedades laborales por tanto tiempo prolongado. Entonces, estas evaluaciones de las posturas lo que hace es que mediante estos sensores podamos tener claridad de quiénes son las personas que realmente están cumpliendo con este tipo de actividades, generando de cierta manera todas estas pausas activas como la que vimos antes de comenzar la actividad. Eso que a mí, eso de cierta manera a mí me encanta, ese tema de subir los dedos, uno, subir el otro, subir el uno, subir el otro, bajar uno y subir el otro, pues digamos, algunos que mantenemos como esa motriz y nos gusta ejecutar este tipo de actividades, pues lo desarrollamos casi que a diario. Esto nos ha arrojado básicamente una reducción de los riesgos del 30% según estudios realizados. El 45% mejora de la eficiencia. Una pregunta. Bueno, estás en esa última parte. Lo que pasa es que teníamos una inquietud dentro del chat. Si estabas todavía en la primera diapositiva y efectivamente tenemos 4 apartados y estás profundizando en cada uno de los conceptos que tienes allí. Sí. Nos están preguntando si vas a entregar la presentación. Consideraría que sí. Creo que esto lo van a entregar a las personas que están registradas en los links que envió Alfonso al chat. Creo, no sé si lo volverán a enviar y ahí todas esas presentaciones que hagamos, la idea es que sí, que ustedes las tengan. Digamos, eso uno lo hace para ustedes. Exacto. Y estamos en esta última partecita donde estamos en las estadísticas. Adelante, Ingenio. Sí, vale. Entonces, básicamente, la mejora de la eficiencia de un 45% nos habla de que ya las personas o digamos, las personas que se encargaban realmente de realizar estos reportes, estos informes, ya no se están enfocando o se están empezando a desligar de estar sentado frente a un computador escribiendo, transcribiendo todo lo que pasó en un informe. Inclusive, dentro de las mismas exposiciones o de las mismas ponencias o de las mismas reuniones, existen estas inteligencias artificiales que por medio de micrófonos inteligentes captan toda la información y pueden de cierta manera realizar esos informes de consulta, puede de cierta manera predecir quién es la persona que está hablando, separa a todas las personas que están hablando, genera estos informes de avance, genera qué es lo que pasó durante cualquier tipo de evento y genera estos reportes una vez finalizada la reunión de manera inmediata
y enviado con copia a todo el departamento que esté en la reunión en ese momento. Digamos que esto es lo que realmente mejora la eficiencia y aparte de eso ahorra los costos por encima del 25% o muchísimo más. Esto debido a que los tiempos de trabajo que se toman después de reuniones, ya eso desaparece. Pero entonces es lo que hablamos de que la inteligencia artificial realmente tenemos que verla más que como un enemigo, un aliado. Entonces, siempre que lo veamos de esa manera, vamos a poder vamos a poder trabajar de manera más eficiente y nosotros, vuelvo y repito, voy a ser muy tedioso con eso porque digamos que muchas de las personas con las que converso, con las que hablo, tienen como ese temor de que la inteligencia artificial a lo mejor me va a quitar mi trabajo y no. Los expertos de la materia no son las inteligencias artificiales, somos nosotros como personas. Eso simplemente es un apoyo, es una ayuda. Ahora, el mal uso también conlleva a que, digamos, a que se presten este tipo de malos entendidos y que puedan de cierta manera ver o hacer entender de que realmente tú como persona sí realmente necesitas esta inteligencia artificial simplemente para dar una respuesta. Eso es lo que no debe ocurrir. Para eso es lo que nosotros estamos preparados. Para eso está la preparación que tenemos en transcurso de los años con eventos, cursos, diplomados, especializaciones, posgrados, maestría. Para eso es lo que realmente nosotros estamos preparados, pero no para estar 40 horas sentados en una pantalla realizando un informe. Para eso no. Ya hoy en día eso dejó de existir. La integración... Ingeniero, quisiera hacerte el primer bloque de preguntas, Vale. donde te voy a arrancar con una que nos hace Hernán Javier Domínguez, que nos dice, cuando usa inteligencia artificial en gestión de proyectos, ¿usa alguna IA en particular o maneja un GPT específico, ChatGPT o crea Gema o en particular en Gemini? ¿Qué recomiendas o cómo lo ves? Al final, como les dije, les voy a dar un listado grande, pero yo en particular utilizo varias que están conectadas en común. Digamos, utilizo Cloud, utilizo Gemini, obviamente utilizo ChatGPT también, que eso hago una integración directamente con Cloud para que realice, digamos, la primera gestión de trabajo que voy a realizar y una vez realizada la gestión de trabajo lo pasa a un DeepSeek. El DeepSeek lo que hace es que procesa la información de manera más englobada y va a un análisis más profundo de la información que yo le estoy brindando y adicional a eso trabajo con GenSpark, donde el GenSpark es el que se encarga de cierta manera de ejecutar todas las actividades que yo he realizado de manera automatizada y digamos es el que ejecuta. Es decir, yo hablo con una, se profundiza la información en otra, se prepara la información o se realiza como digamos, se interconecta la información y con el último que es GenSpark es el que ejecuta los informes, ejecuta la gestión de archivos de Excel, PowerPoint, PDF, lo que necesite realmente. Digamos que esa es como la interconexión completa que hago y todo lo hago a partir de un micrófono. Entonces, ese es como el y de entrada entendería, o sea, nosotros salubristas ocupacionales utilizamos la inteligencia artificial para muchas cosas, pero este tema específico de proyectos necesita una formación, un entendimiento y contratar a personas como tú para poder lograrlo. Alfonso, has levantado la mano. Sí, señor. Fran, ¿cómo estás? Yo sí quiero como, más que una consulta, es como una interrogante que me surge yo como profesional médico. Muchísimas veces tenemos que analizar puestos de trabajo específicos por una enfermedad de una persona o hacer una reinserción o reubicación de puestos. Y cabe destacar que uno de los trabajos más complejos de la vigilancia médica ocupacional, independientemente del país, es ese tipo de acciones, porque uno tiene que leer desde expedientes, pautas políticas y un montón de cosas. Yo he cometido, en mi ganas de hacer un montón de cosas como multitasking, de a veces entregar información a los diferentes agentes de inteligencia artificial sensible. O sea, y yo es como que, oye, me lo autocuestiono. Yo no sé si tú tienes como un parámetro o un tips
para evitar esto, porque de cierta manera, estos son empresas privadas que tienen una data que a la hora de la hora esto no se tiene que hacer, o tienen un esquema formal de cómo hacerse. Entonces, específicamente para este tipo de acciones que los prevencionistas tenemos que hacer literalmente todas las semanas de nuestra vida, existen pautas muy específicas o skills muy específicos o ciertas conductas para hacerlo mejor, vaya. Vale. Con respecto a eso, lo que tú dices, eso es muy cierto, eso siempre ocurre, que envían, por ejemplo, documentos confidenciales a una base. Apenas tú la montas en un ChatGPT, en Gemini, en la inteligencia artificial, con el simple hecho de subirla a la red, ya eso ya es público. Digamos, ya eso se incorpora dentro de una base de datos y ella misma se va alimentando constantemente. Ahora, para poder eliminar como o romper esa barrera que hay entre subir la información y que una data mundial la tenga, sino que únicamente le podamos procesar esa información nosotros internamente, para eso están, como quien dice, los programadores especialistas en temas de inteligencia artificial que se dedican especialmente a estos temas y crean estos machine learning exclusivos en una cloud privada o en una nube privada que nosotros podamos comprar. Entonces, ella misma se va a encargar poco a poco ir como si hubiese creado un, no sé, porque es el más común, voy a hablar de ChatGPT. Como si estuviera creando un ChatGPT desde cero totalmente, puesto en una nube privada que yo puedo tener acá dentro de mi casa, pero que nadie tiene acceso a ella, sino yo por medio de un encriptamiento de información o un encriptamiento de datos. Entonces yo puedo tener mi propio chat GTP, obviamente eso requiere muchísimo conocimiento, requiere muchísimo trabajo y requiere personas especializadas en temas de inteligencia artificial que puedan generar un bot que realmente procese la información y me haga tenga las mismas capacidades que pueda tener un chat GPT, obviamente, pero siempre y cuando yo lo alimente constantemente con la información que pueda tener este chat GPT. Pues eso sí se puede hacer. Ya hoy en día, y está comprobado, se puede hacer. Acá tengo una pregunta de total ignorancia, aprovechando lo que dice Alfonso. Yo creía que si uno pagaba privado, los datos que uno ingresaba eran privados. Estoy equivocado. Vale. Solamente te voy a responder con algo más simple. Si tú subes una información, no sé, pongamos tu cédula. Yo subo una foto de mi cédula de ciudadanía. Yo le puedo pedir a la inteligencia artificial, o bien sea, porque es que antes existía algo, que antes estas inteligencias artificiales estaban basadas en una nube privada de estas casas que son las creadoras de estas inteligencias artificiales. Hoy en día, estas mismas inteligencias artificiales están enlazadas a la web. Entonces, ya no es privada, ya es algo que él empieza a buscar en la web. No sé si recuerdan en los tiempos 2023, 2024, cuando empezó este boom, que uno buscaba una información en ChatGPT y me decía, por lo menos, no sé, las noticias de hoy, me decía, no, es que no te puedo dar información actual. Ya hoy en día yo le puedo pedir a Gemini, búscame los vuelos para hoy a las 10 de la noche y me arroja el listado completo de todos los vuelos que hay disponibles. Me arroja los hoteles, las búsquedas, para dónde voy, qué es lo que voy a hacer. Me puede buscar el taxi, me aloja, me busca el sitio donde voy a llegar. Si yo le agrego mi tarjeta de crédito y la tengo activa y desbloqueada, me puede hacer las reservaciones. O sea, podemos hacer muchas cosas. Entonces, ya no es algo de que yo subo la información y la puedo mantener porque yo estoy pagando. No, tú simplemente estás pagando por tener más capacidad de tokens, que es lo que realmente las inteligencias artificiales manejan. Tienes más capacidad de créditos para que puedas gestionar más actividades, que puedas gestionar algo de forma mucho más rápida y que la información te llegue más rápida a ti. Ok, en ese sentido, y esa es una pregunta que yo había colocado, en este caso, volviendo a nuestro tema en gestión de proyectos, tú hablabas como para
para poder identificar como grupos de trabajo, personas con ciertas características. La pregunta es, ¿de dónde saca la inteligencia artificial esa información y cómo cruza la parte técnica con las condiciones de salud? Porque puede ser con un perfil, con algo, pero tiene una restricción, tiene alguna recomendación, tiene una condición de salud limitante. ¿Cómo se hace ese cruce para que realmente salga un equipo, el equipo que se necesita y algo peligroso que se ha dicho con la inteligencia artificial que no sea discriminatorio, sino real como con la condición propia del trabajador? Asimismo, como realizamos las búsquedas con las empresas en la Cámara de Comercio, asimismo puedo acceder a las bases de datos, por ejemplo, de muchas empresas o clínicas que hayan realizado algún tipo de examen ocupacional en específico y tengan alguna información en la nube. Simplemente con lograr tener ese acceso, ya yo tengo la información de todas las personas que trabajan en seguridad salud en el trabajo. Ahí puedo contar con la experiencia de ellos, puedo tener su hoja de vida sin ningún problema. De la misma manera como buscamos empresas que tengan alguna característica en especial o alguna especialidad en específico que yo necesite para alguna actividad que necesito. Asimismo, como busco en la Cámara de Comercio, puedo buscar en cualquier otra base de datos. Inclusive, si no la tengo internamente, sería como quien dice, lo ideal porque son las personas o las empresas que yo realmente conozco. Entonces, yo simplemente busco en mi base de datos todas las personas que tengo y que me cumplan con las características necesarias para cumplir cierta actividad. Entonces, yo directamente en las páginas de la Cámara de Comercio, incluso en el mismo SECOP, que es muy abierto para buscar proyectos para gestionar. Y de pronto que le cuentes a la gente qué es el SECOP, porque sabes que estamos de varios países. Okay. Quizás. Vale, sí, cierto. Acá en Colombia, acá se manejan dos tipos de SECOP, lo que le llamamos SECOP 1 y 2. Estos simplemente son empresas o entidades que, como quien dice, sueltan al público alguna actividad que yo quiera desarrollar. Por ejemplo, no sé, quiero construir, no sé, quiero armar las ventanas de un conjunto residencial y yo lo abro al público, muestro la estructura, muestro el contrato, doy los pliegos de licitación, los abro al público y las mismas personas lo que hacen es que insertan toda su información, envían toda esa información a la que cualquiera puede tener totalmente acceso libre. Entonces, ahí es donde yo realmente puedo buscar la información necesaria para o competir con ellos o sacar provecho y sacar la información que necesito para crear una base de datos interna con las personas que realmente necesito para alguna actividad en especial. Entonces, perfecto. Eso es de dominio totalmente público. Yo puedo entrar en este momento en cualquier actividad del SECOP y ver cuántas empresas se han postulado, cuántas personas se han postulado, cuál es su hoja de vida, porque a veces nos piden hoja de vida, experiencia laboral, qué actividades hemos hecho, cuál es nuestro capital. O sea, nos piden todo y todo eso es de dominio público. Entonces, cualquier persona puede acceder para bien o para mal. O sea, sí. Es un sistema electrónico de contratación pública donde de allí vienen cosas. Y Alba Roxana, para ya cerrar este bloque de preguntas y que podamos continuar, nos habla que si con esta misma inteligencia artificial pudiéramos traer todas las personas que presentan alguna patología, que presentan alguna restricción, que tienen enfermedad laboral, como esas condiciones de salud, y entendería con base en lo que nos dijiste, que desde que esa información, y es como ya la interacción humano-máquina o inteligencia artificial, donde como humanos debemos digitar toda la información, debemos alimentarla para que él haga los cruces. Claro, digamos que lo que yo siempre he dicho, inclusive en el evento internacional que estuvimos en Santa Marta, eso fue un tema que yo toqué muchísimo y lo puse a prueba en el mismo auditorio. Decía, esto es básicamente cuando uno inicia en este proceso, hagan de cuenta que esto es un bebé, no sabe, te puede hablar o te puede decir cualquier cosa. Si tú no lo limitas, te va a decir cualquier cosa. Yo puedo de cierta manera colocar las limitaciones o las recomendaciones que me da
el médico cuando realiza los exámenes o cuando mandamos a nuestros empleados a realizar los exámenes ocupacionales, esa data yo se la puedo ingresar a un machine learning o una inteligencia artificial con la que estemos trabajando dentro de la compañía y simplemente ella se adapta y conoce a cada uno de los empleados. Por ejemplo, hay algunas personas que tienen restricción de utilización de lentes. En mi caso yo no la tengo, pero yo lo utilizo más que todo por tema de que me la paso 100% a veces pegado a una pantalla, estoy buscando alguna información o porque simplemente la luz del sol ya me molesta y eso es otra transition. Entonces, simplemente... Muy claro, claro. Entonces, con eso, con esas restricciones que de cierta manera tengo la inteligencia artificial por medio de sensores que obviamente hoy en día ya para ingreso a alguna actividad en especial tenemos sensores que registran los datos biométricos y con esa sola información ya las máquinas o los sensores que estén dentro de un proyecto pueden detectar quién es cada uno, qué hace, para dónde va, me puede arrojar alertas, por ejemplo, personas que sufran algún tipo de condición, que tengan que tomar unas pastillas, por ejemplo, a ciertas horas en específico, arroja esas alertas y da los avisos a esta persona, le toca la pastilla. Entonces ya podemos de cierta manera poder decir, ya se la tomó o no se la ha tomado, o poder tomar esa decisión nosotros como persona, porque recuerde que esto simplemente es una máquina. Entonces, ahí es donde entra realmente el factor humano. Pero sí, todo eso se puede hacer. Muy claro, ingeniero, adelante. Listo. Entonces, lo que les comentaba, en el panorama actual, este tema de la industria 4.0 ya no es algo del futuro. Esto es algo de la hora, esto ya se está viviendo. La nueva era de la seguridad en esta cuarta revolución industrial básicamente está transformando la seguridad laboral con tecnologías interconectadas. La inteligencia artificial se convierte en una herramienta clave para anticipar y mitigar riesgos antes de que ocurra. Ya lo he venido hablando todo el tiempo. La idea es que este tipo de trabajo o este tipo de ayudas que tenemos nos puedan ayudar a predecir, además del conocimiento que nosotros tenemos como prevencionista, poder anticiparse a posibles eventos que puedan ocurrir y poder mitigar o tratar de reducir esos riesgos antes de que ocurran. Dentro de las adopciones empresariales, pues hemos evidenciado básicamente que el 46% ya hoy en día utilizan inteligencias artificiales. Las empresas ya están utilizando este tipo de actividades, bien sea pequeñito para alguna consulta, por ejemplo, ya lo hemos visto o lo hemos presenciado, por ejemplo, para estas empresas, o por lo menos, como es mi caso, empresas de consultoría y diseño, en la que necesitamos alguna información clave de cumplimiento rápido. A lo mejor estas normativas, esto siempre está cambiando. Año a año van cambiando constantemente. Y nosotros, pues, en esta nueva era, no tenemos como esa capacidad de retención que debíamos tener en años anteriores, que tenemos que estudiarnos al pie de la letra todo lo que dice la nueva normativa y estarnos actualizando constantemente. No, simplemente ya hoy en día somos más razonables, buscamos de cierta manera la eficiencia humana de poder tomar decisiones claves a partir de unos datos o unos resultados arrojados. Por ejemplo, a mí me solicitan una información en específico que a lo mejor dirán, no, yo la conozco o debo conocerla por tantos años trabajando. Y la respuesta es que no. Yo simplemente trato de mantener, como quien dice, mi cabeza ocupada en tomar decisiones, no en aprender cosas. Digamos, ya yo lo que he aprendido en el transcurso del tiempo o la experiencia me lo ha enseñado. Pero algún dato crucial dentro de alguna normativa que son extensas, son de 500 hojas, 400 hojas, así sean de 20 hojas, ya hoy en día a veces hasta nos da pereza leerlas. Entonces ponemos a la inteligencia artificial o ponemos el mismo, porque lo he visto mucho, ponemos el mismo Adobe Reader, el de PDF, y lo ponemos a que lea, a que haga la lectura en voz. Entonces, eso es algo muy típico, ya nos está dando hoy en día pereza leer y no soy como quien dice, no soy como ajeno a eso.
porque yo de cierta manera utilizo este tipo de herramientas para poder procesar mucho más rápido la información que necesito y poder tomar unas decisiones más prontas y más precisas. Obviamente a mí me encanta la lectura, tengo varios libros puestos allá en la vitrina, eh, y no suelto la lectura, me encanta leer, y nunca, creo que todavía no voy a reemplazar una pantalla por la apertura de un nuevo libro. Esa sensación no me la va a quitar nadie, pero la idea, o de cierta manera, es que este tipo de trabajo que nosotros hagamos con estas inteligencias artificiales, lo que le he dicho es que la veamos más como un aliado, más que como un enemigo. Tratemos de utilizarla de manera consciente y que seamos nosotros, digamos, tengamos la capacidad de razonamiento necesaria para decir, me estoy dejando como llevar mucho, no estoy dando como las respuestas que yo debería de cierta manera dar si me dan si me hacen algún tipo de pregunta, sino que ya todo se lo mando a la inteligencia artificial y yo aquí existo. A esas personas, ahí sí les puedo decir, les van a quitar el trabajo. Entonces, esto no es una camisa de fuerza para nadie. Las podemos utilizar. Hoy en día están disponibles en cualquiera de sus categorías, en cualquiera para lo que necesiten. Tratemos de utilizarla de manera consciente para todas las actividades que estemos realizando. Y hoy en día, pues básicamente dentro de los cumplimientos con respecto a reglamento de uniones europeas, pues tenemos un avance muy significativo. Algunos beneficios que son cuantificables en esto es básicamente la reducción exponencial del 30% de las lesiones, según la NIOSH 2023, el último reporte que salió. Entonces, la reducción de los accidentes laborales mediante un análisis predictivo se ha visto documentado o ha estado documentado de manera drástica, donde las medidas o las métricas de impacto que ha generado este tipo de adopción de nuevas tecnologías ha disminuido los riesgos en un 75%, mejora la eficiencia por encima del 80% y un cumplimiento normativo, que es lo que les comentaba, de por encima de hasta el 90%, algo que posiblemente nos tendríamos que sentar a, no sé, a buscar alguna ley en específico que nos diga o podamos verificar si nosotros con la actividad que estamos desarrollando estamos cumpliendo normativamente alguna actividad, si le estamos cumpliendo al Estado o si estamos cumpliendo algo en específico. Ya no tenemos de cierta manera que saberlo, digamos, de saberlo a lo que le llamamos nosotros al caletre, al punto y coma dónde está, sino que simplemente con el simple hecho de saber buscar realmente la información, podemos obtener resultados de manera inmediata y en muy poco tiempo, optimizando los resultados y haciendo clave en el tema de cumplimiento normativo de cualquier trabajo que nosotros estemos realizando. Tenemos una prevención proactiva, constante, de avance de proyecto, en la que la identificación de riesgos antes de que ocurran los incidentes es lo más primordial de las acciones o los trabajos que nosotros realmente, o para lo que nosotros realmente estamos preparados. El análisis predictivo, anticipación de los hotspots por turno y tarea. Tenemos un ahorro de los costos del 45%, ya por encima del 40%, eso es muchísimo. El 25% menos de incidentes y mejora en la productividad por encima del 60%. Estos son datos medibles, cuantificables, que ya están registrados según la NIOSH 2023. Entonces, más que ver este tema, digámoslo así, como un tabú hoy en día, porque inclusive todavía sigue generando mucho tabú este tema de la utilización o la incorporación del uso diario de este tema de inteligencias artificiales, nos ha llevado de cierta manera a tener como esos miedos de que puedan pensar algunas personas, que puedan decir algunas personas, porque yo estoy utilizándola bien o mal. Digamos que la invitación como tal es que siempre tratemos como de mejorar, obviamente de estudiarla un poco más y de poder entender cómo, para qué y qué es lo que quiero hacer con ella realmente dentro de mi trabajo.
Creo que alguien levantó la mano. Sí, así es. Creo Yo, que es y yo. María. Dale. Tengo una duda. Tú te referías al tema de la, de la norma. Ujú. Ahí el tema del incremento es por el cumplimiento de la norma o por la inclusión de la IA Por en cumplimiento de todo norma. esto. Ah, claro, o sea, al incluir la IA se reducen los tiempos, los cuellos de botella y por ende, pues se da un cumplimiento más rápido a la norma, ¿sí? Exactamente. Ah, ok, es que me ha quedado con la duda. Gracias, doctor Francisco. Como por poner un ejemplo clave, una de las IAs más utilizadas hoy en día, digamos, para tema de gestión de trabajo, de buscar información rápida dentro de muchos documentos, creo que por el momento lo que es Notebook LM de Google ha sido una de las más utilizadas en por lo menos ahora mismo, en la que uno puede vincularle cualquier cantidad de información y ella se va a enfocar únicamente en lo que tú le has vinculado, te va a buscar la información específica de eso que tú le has puesto. Por ejemplo, yo le puedo agregar varias normativas al tiempo y le puedo hacer una pregunta en específico y me va a decir, eso no se encuentra acá. O a lo mejor te dice dónde se encuentra y en qué capítulo, página, dirección, todo, para que tú vayas exactamente a la normativa y puedas darle cumplimiento real normativo a las actividades o cualquier actividad que te estés desarrollando, bien sea de forma normativa, legal o lo que sea. Por eso el aumento en la adopción de estas inteligencias artificiales da un aumento clave en en el cumplimiento normativo de cualquier y cada una de las actividades que nosotros estemos desarrollando como prevencionistas. Algunas de las aplicaciones prácticas de la IA y de la IA en seguridad y salud en el trabajo, que esta ya básicamente es una fase operacional. Uno es lo que hemos venido hablando durante todo el trayecto, que es el análisis predictivo de riesgo. La inteligencia artificial anticipa incidentes analizando datos históricos, turnos, jornadas extendidas y variables climáticas. Identifica combinaciones de factores que incrementan la probabilidad de accidentes. La visión digamos, la visión de la visión artificial para los EPIs o los equipos de protección individuales, detección del uso incorrecto, si alguien está utilizando de manera incorrecta estos equipos de protección individual, monitoreo en zonas restringidas, alertas automáticas de conductas inseguras. Esto es lo que más nosotros estamos como atentos al tema de prevención, que ya no necesariamente, si adoptamos este tipo de tecnologías dentro de nuestro entorno laboral, no necesariamente tenemos que tener, como vulgarmente le decimos, que tenemos que tener la CISO encima para que cumplan. No, simplemente generamos un reporte, la inteligencia artificial nos va a generar un reporte de los actos inseguros y el histórico de cuántos actos inseguros algún trabajador ha cometido, porque eso a la final va a quedar registrado dentro de una base de datos constante y dentro del histórico puedo, de cierta manera, poder tomar yo como gerente una decisión si esa persona es apta para continuar trabajando o simplemente debo despedirla. Digamos, esa es como la decisión clave si yo realmente como gerente o dueño del proyecto voy a continuar trabajando con una persona que constantemente está realizando acciones inseguras. Allí en ese momento es cuando yo debo, de cierta manera, tomar realmente una decisión clave si yo continúo trabajando con esa persona y asumo el riesgo de que tenga alguna enfermedad laboral en la que yo me voy a ver sometido a pagarle una indemnización completa a esa persona simplemente porque yo no tomé una decisión a tiempo, teniendo todos los reportes que la inteligencia artificial ya me estaba dando y teniendo todo ese histórico de las acciones inseguras que esas personas que están cometiendo constantemente en transcurso del tiempo o en transcurso de su contrato laboral. Entonces,
también nos sirve a nosotros como, digámoslo así, no sé cómo, en México le llaman patrones, en otros lados no sé cómo le llamarán, somos los jefes, gerentes, tenemos como estas herramientas a la mano para poder tomar todas estas decisiones y también nosotros curarnos en salud, porque no solamente la persona va a quedar discapacitada, sino que nosotros también nos vamos a ver en la necesidad de, si el daño es muy grande, inclusive esa persona por cometer esos actos inseguros, la empresa se puede ir a la quiebra. Entonces, no afecta a uno, sino que afecta al resto de personas o al resto de trabajadores por el simple hecho de que esa persona sí, constantemente estaba incurriendo en actos inseguros dentro de su jornada laboral. Ahí quisiera decir algo. Cuenta. Y es que a veces los salubristas nos quedamos con informes, con documentos y no los miramos. La IA nos está retando a que el tiempo sí sea para analizar todo lo que nos están entregando en tiempo real. Porque si no, al igual que como tú dices, nos va a servir para prevenir el evento, para poder responder ante una demanda, para evitar complicaciones, quizás también pueda jugar en nuestra contra si no asumimos el real papel de nosotros como humanos de interpretar y de actuar. Exactamente. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros debemos, ahí es donde entra realmente el factor humano y nosotros como expertos en el área o muchos quizás como profesionales en un área específico puedan tomar estas decisiones a tiempo porque de cierta manera nos están avisando. Nosotros simplemente debemos actuar. La automatización de reportes, esto ya lo venía mencionando, la clasificación automática de incidentes, generación de los procesamiento del lenguaje natural, digamos, estas PLN, los procesamientos del lenguaje natural. Esto es básicamente, o para muchos que no entendemos como mucho este tema, es como esa capacidad eso es como una rama de la informática básicamente que permite básicamente a una máquina procesar esos datos. No sé si ustedes conocen que las máquinas manejan 0 y 1, código binario. Entonces, lo que hace es traducir ese código para que pueda hablar básicamente como si fuera una persona. Entonces, para que nosotros logremos entenderlo. Es a eso lo que se hace referencia. Y la trazabilidad completa de todos los eventos de manera automatizada. A eso es lo que nosotros debemos apuntarle. A los análisis predictivos, que vamos a anticipar los riesgos por turnos, tarea y clima. Visión artificial, detecta todos los elementos de equipo de protección individual de cada una de las personas y conductas inseguras. Un monitoreo constante con sensores en tiempo real 24/7, automatización de los reportes y reportes automáticos y la ergonomía con inteligencia artificial que nos permite analizar las posturas constantes o posturas prolongadas y movimientos de las personas de todas las acciones que estén realizando. Si están realizando, no sé, un levantamiento de, no sé, de algo que supere el peso reglamentario, pueda arrojarnos esas alarmas o esas alertas en donde ya vamos a tener de cierta manera una reducción de los incidentes por encima de un 30%, una mejora en la eficiencia por encima del 40%, un ahorro de costos, esto es lo más importante, sobre todo para los que hablamos de números, un ahorro de costo considerable y una precisión en la detección por encima del 90% cuando se aplica y se le da el valor correcto y se le dan de cierta manera los datos correctos a esta inteligencia artificial para que logre aprender en que logre aprender constantemente sobre todas las actividades que se estén desarrollando en transcurso de las actividades. Ahora, ¿qué herramientas podría utilizar yo para realizar cualquier tipo de actividad dentro de la gestión de proyectos para seguridad y salud en el trabajo? Por ejemplo, para macro o sistemas organizacionales, y tengo otras para micro o herramientas de productividad. Para las macros podemos utilizar herramientas básicamente que nos puedan arrojar este tipo de dashboard, por ejemplo, como por ejemplo hoy en día ya está muy aplicado Power BI para poder generar estos reportes y dashboard de manera automatizada por medio de un reporte que nos pueda arrojar otra inteligencia artificial
él simplemente añade esa información y la refleja en un reporte dentro del mismo dashboard, dentro de un Power BI. La visión artificial, una detección de los equipos de protección individual que podamos realizar, comprar o tener estas tecnologías con sensores que están permanentemente activos, modelos de fatiga como READY, SLEEP, ML, un análisis predictivo de riesgos laborales, dashboard con IA nuevamente para indicadores de sistemas de seguridad y salud en el trabajo, o automatización de reporte. Y otras herramientas de productividad, por ejemplo, la que utilizamos mucho, que es ChatGPT, podemos utilizar Copilot, podemos utilizar obviamente las otras inteligencias de Google, por ejemplo, Gemini, como otras que podemos recrear, que es la que yo utilizo muchísimo, por ejemplo, James Spark, se me va, DeepSeek, que la utilizo muchísimo también, Notion AI, que nos va a garantizar, digamos, a gestionar todo el tiempo que podamos ejecutar, y para la gestión de documentos también es muy fundamental, porque además de organizarnos el tiempo durante una jornada de trabajo o realizar todos estos, por ejemplo, cuando nos planteamos alguna meta en específico, él va a poder llevar esa actividad macro en convertirla en muchos sprints diarios o sprints semanales, que podamos cumplir metas más pequeñas para poder llegar a cumplir esta actividad más grande que tenemos que realizar. Por ejemplo, lo que es Zapier o Make para la automatización, esta es la que nos va a interconectar todas estas inteligencias artificiales unas con otras. Yo utilizo muchísimo la que es Make, porque me da como esa, digamos, esa facilidad de realizar una programación visual. Para los que no somos programadores y no nos gusta la programación, Make lo que hace es que realiza estas interconexiones entre varias inteligencias artificiales hasta que me arroja un resultado. Por poner un ejemplo práctico, digamos que yo soy creador de contenidos en Internet. Lo que hago es que puedo entrar, puedo crear, no sé, una idea en ChatGPT. De ChatGPT quiero que me arroje un listado, quiero ver un listado de la semana de las actividades que puedo desarrollar, no sé, para cosméticos. Se me ocurre cualquier cosa. Para cosméticos, entonces, el lunes me va a generar algo, el martes otra cosa, el miércoles me va a hablar de otra cosa, el jueves me va a hablar de otra cosa. Además de eso, me la interconecta, bien sea con, puedo utilizar Flow de Google, que Flow básicamente trabaja con este motor de VO3 para generación de videos, para generación de imágenes, y de allí poder enlazarle directamente en mis redes sociales y que se haga pública esa información. Pero antes de eso, pues la interconecto, no sé, puede ser con Dizzy o con el mismo ChatGPT, para que me pueda generar como la estructura o el cuerpo de lo que va a hacer referencia, esa publicación en especial que se va a ir haciendo día a día. Y eso lo puedo hacer y lo puedo dejar ahí de manera automatizada, y eso día a día voy a ver publicaciones diarias, semanales, mensuales, digamos, y no tengo la necesidad siquiera de yo estar ahí. Simplemente es para buscar más público, para generar algún tipo de contenido en especial, para crecer en las redes sociales, que a la final eso es lo que nosotros buscamos, o para generar cualquier tipo de actividad en especial que nos pueda facilitar la vida. Inclusive esa misma actividad que le estoy comentando la puedo generar para que simplemente me genere un reporte, bien sea en DWG, perdón, en PDF, que me genere no sé, un documento de Word, que me genere una diapositiva, una presentación, lo que sea. Puedo utilizar Teleotter para transcripciones. Hoy en día, inclusive, el mismo James Spark cuenta con estas metodologías ágiles de, más que transcribir lo que yo realmente estoy diciendo o lo que estoy hablando en este momento, que me transcriba exactamente eso, lo que hace es escuchar qué fue lo que dije, lo interpreta, lo entiende y me da un resultado. Y si en alguna de las frases que yo dije le estoy dando alguna
alguna indicación en especial. Por ejemplo, yo me puedo poner en este momento a hablar de cualquier cosa y a la final yo simplemente le digo, ven, necesito enviarle un correo electrónico a esta persona con todo lo que hablé. Él me prepara especialmente el correo electrónico, el cuerpo, el mensaje, de todo lo que ya yo le había hablado, que nunca había mencionado que lo iba a enviar por correo. Entonces, esa inteligencia artificial entiende qué es lo que estoy diciendo, más que transcribir constantemente todo lo que yo digo en este momento. O sea, no transcribe, entiende, interpreta y me arroja un resultado dependiendo lo que yo le pida, digamos, la acción que necesito que ella ejecute. Canva, ahí, que es la que muchos utilizamos para generar imágenes para redes sociales, imágenes publicitarias, porque pues tiene una gran variedad de formas de trabajo. Gamma, que básicamente es muy conocida para la generación de diapositivas, presentaciones o todo lo que necesiten, por simplemente agregarle un texto, por simplemente agregarle un documento en especial o por algo que realmente necesitemos. Lo que nosotros debemos tener en cuenta es para qué la necesito, qué resultados quiero obtener con ella y qué es lo que yo realmente espero tener con la utilización de estas inteligencias artificiales, bien sea para generar una categoría de monitoreo, análisis, automatización o documentación. Algunas de las herramientas que podemos utilizar muchísimo como Safe AI, Ready, Zapier, Notion, o algunas de las aplicaciones dentro del sistema de seguridad del trabajo para detección de tiempos reales de equipo de protección personal, predicción de fatiga laboral, flujo de trabajo SST o gestión de protocolos. Digamos que yo tengo que tener muy claro, y esta es la parte, digamos, más compleja, que es la parte humana de poder entender y poder planificar de manera adecuada para qué la quiero, qué es lo que yo quiero hacer con ella y qué realmente me va a beneficiar, si me va a beneficiar o no el uso de este tipo de tecnologías. Algunos casos de éxitos que podemos buscar, por ejemplo, en la construcción, la mitigación de fatiga y estrés térmico, tenemos la implementación de la IA para analizar jornadas laborales, condiciones climáticas y temperatura. El sistema identificó que los incidentes aumentan significativamente en jornadas superiores a 10 horas combinadas con altas temperaturas ambientales. Entonces, tenemos una reducción aproximada por encima del menos 35%. En la minería, podemos ver que el uso de estos modelos predictivos como la fatiga, para evaluar niveles de somnolencia y riesgo, el sistema genera alertas con hasta 18 horas de antelación para prevenir accidentes y operaciones críticas. Dentro de la industria, la visión artificial, tenemos los sistemas de visión artificial detectan el uso incorrecto de los equipos de protección individual en tiempo real. Cámaras inteligentes identifican las conductas inseguras, generan alertas automáticas para reforzar la cultura de la seguridad. Y dentro de la logística, telemática más inteligencia artificial y conducción segura, el análisis de datos telemáticos de vehículos para detectar exceso de velocidad, frenadas bruscas y comportamientos inseguros, intervención focalizada por conductor y perfil de riesgo. Esto ya Ingeniero Francisco, ya supremamente interesante. Nos podemos quedar acá toda la vida, pero realmente te pediría si podemos ir cerrando porque sí, ya debemos ir como concluyendo. Yo estoy aquí como hipnotizada y supongo que así estamos todos, pero ya empiezo a recibir algunos mensajes de la inteligencia artificial. Entonces, adelante para que vayamos cerrando. Muchísimas gracias. Sí, ya esto es prácticamente cierre, ya esto es simplemente implementación y metodología de trabajo, y ya. Como le dije, ya este es el último punto, precisamente. Entonces, el enfoque de la implementación, digamos que la integración dentro de la gestión de riesgo, seguridad y salud en el trabajo, debe seguir prácticamente una lógica progresiva y controlada para que la podamos aplicar de manera correcta. El flujo básicamente es, primero, el diagnóstico y madurez digital, la selección y casos de uso, un piloto aproximadamente entre 8 y 12 semanas, la integración completa de la normativa del 45001 y el escalado y expansión de todo lo que vamos a realizar en transcurso de que realizamos estas aplicaciones. Debemos realizar siempre diagnóstico, debemos realizar una selección, cuál inteligencia artificial nos puede beneficiar a nosotros,
realizar esta prueba piloto, cuál es la integración que le vamos a hacer, en qué tiempo. También es importante este tema de la gestión de cambio para que podamos nosotros cambiar ese chip de que esto yo vengo, que es lo típico, yo vengo trabajando así 30 años y me ha funcionado. No, ya tenemos que empezar a cambiar ese chip un poco y empezar de cierta manera a, digamos, a adaptarnos a estas nuevas tendencias, estas nuevas tecnologías que hoy en día nos están facilitando muchísimo la vida. Y tener un escalado de la arquitectura de datos, seguridad, roadmap, por fases, que esto es lo que realmente nos va a garantizar a nosotros si estas inteligencias artificiales que estamos ocupando nos sirven o no nos sirven, o podemos cambiarla. Algunos desafíos que nosotros nos vamos a encontrar, básicamente lo que hablábamos a un principio, el tema de la privacidad de datos, los sesgos de explicabilidad, ciberseguridad, incumplimiento normativo. Esto es básicamente lo que hemos venido hablando en transcurso, que esto es básicamente los desafíos principales que nos vamos a topar en transcurso de toda la implementación de este tipo de tecnologías dentro de cualquier compañía. Entonces, eso es lo que nosotros debemos atacar principalmente para poder realizar una implementación correcta de todas, digamos, de todo lo que necesitamos nosotros para generar estos cumplimientos de actividades y cumplimientos normativos que nos permitan a nosotros como empresa y como prevencionistas tener claro el mensaje que realmente necesitamos transmitir y el que necesitamos recibir. El mensaje principal es básicamente que la IA no sustituye al experto, ya esto para culminar, sino que potencia su capacidad de anticiparse al riesgo y acelera la mejora continua en la gestión de proyectos en la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, sin más, pues esto fue básicamente todo. Excelente, ingeniero. Una última pregunta que nos hace María. ¿Cómo se llama la app que transcribe e interpreta? James Park. Jane Spark. James Park. Ok, perfecto. Ingeniero Francisco, ¿podrías escribirla? Es que me salen varias. Y eso nos lo está diciendo María, pues que está en Estados Unidos, entonces toca escribirla, no hay nada que hacer. Bueno, muchísimas, aquí ya está, James Park. Muchísimas gracias, ingeniero, qué generoso con su tiempo, con su conocimiento, creo que nos deja muy inquietos. La inteligencia artificial es un tren que ya partió y espero que todos estemos subidos a él en diferentes vagones, pero que realmente es así como debemos estar. Invitarlos, recuerden que estamos apenas en la segunda semana, que estamos hasta el 30 de abril, que aún se pueden inscribir y que en el chat está. Ahorita Alfonso va a hacer el cierre y les va a contar pues qué otras cosas nos esperan. Los queremos invitar porque pues es un honor. Alfonso es el director del área de investigación. Alfonso, ahí me ayudas un poquito, porque tú tienes un papel en la universidad donde estás investigando enfermedades laborales. Yo soy médica laboral y digo, ¿dónde están las investigaciones? ¿Dónde está todo lo que podemos hacer? Quienes quieran investigar, quienes puedan incluirse en este equipo, estén interesados, adelante. Realmente, cuando se hacen estas redes de colaboración y donde todos unimos nuestros conocimientos, pues van a mejorar no solamente las condiciones y la calidad de vida de nuestros trabajadores, la sostenibilidad de las empresas, sino nuestro trabajo. Adelante, Alfonso, para que hagas tu cierre y Benito, si quieres decir algo. Muchas gracias a todos por su asistencia y excelente, ingeniero, por tu maravillosa ponencia. No, que antes de que se me retire Berta, hay que darle un aplauso virtual. Ha sido maravillosa tu moderación el día de hoy. Ha sido increíble contar con una experta en seguridad y salud en el trabajo representando a Colombia. Así que gracias, Berta. Esperemos que el día que le toca la ponencia a Berta también tenga un moderador increíble. Así que bueno, voy a hacer yo el honor ese día. Pero pues más que increíble, tú tenías ese nivel muy alto, se trató de hacer el deber de acompañarlos con altura. No, gracias Berta, te mando un abrazo y bueno, estamos viéndonos en una próxima transmisión. Continuando el plan de trabajo del día de hoy, vamos a proyectar un par de cositas en la pantalla. Antes de que Francisco se me vaya,
Fran, un placer, un honor. Te comprometo con nuestra comunidad de prevencionistas de que nos puedas hacer un ebook con la información que nos diste hoy. Yo sé que tú tienes las herramientas para hacerlo, así que como no le puedes decir que no a la gente en público, Benito y yo te vamos a comprometer a hacer ese ebook, así que gracias por aceptar hacer ese ebook que te estamos obligando públicamente a hacer. Que te ayude el buen Archie, la mascota oficial. Sí, total. Y bueno, nada, un abrazo hasta Colombia, éxitos en eBeam Solution, todo lo que está haciendo ahorita en Medellín, increíble toda tu participación. Continuamos este primer día de la segunda semana de conferencias. Para los que no me conocen todavía, mi nombre es Alfonso Adrianza, soy especialista en salud ocupacional y soy el director de este evento. Es un honor para mí también tener como socio a mi colega y amigo Benito Valdés, quien desde Monterrey también hace un trabajo maravilloso en gestión de seguridad y salud en el trabajo mexicano. Hoy quiero pasar por aquí para hacer el recordatorio de lo que va a venir a ser la semana completa de capacitaciones, porque esta semana estamos cargados no solamente de conocimiento, sino también de una interacción completamente diferente. Esa interacción viene de un trabajo colaborativo de un montón de personas que hacen no solamente medicina, no solamente prevención de accidentes, sino también lo hacen a través de el legado, de querer dejar un legado, de querer dejar una transformación organizacional en cada uno de los cuales hacen presencia. Antes de terminar también la tarde o la noche de ponencias, depende de dónde se encuentren, no se olviden de que tenemos toda la información a través de nuestros canales digitales actuales. Esos canales digitales, uno, está en la plataforma de WhatsApp. En esa plataforma de WhatsApp tenemos ya una comunidad que supera las 200 personas. Esa comunidad de WhatsApp tiene un proceso interactivo en donde si tienes una marca personal, si tienes una gestión de seguridad y salud en el trabajo pública, si la forma en la cual estás haciendo prevencionismo todavía no tiene un concepto sólido de comunicación, este evento está sirviendo para eso. ¿Para qué? Para que conozcas personas que hacen lo mismo que tú. Porque es muy fácil decir, qué sé yo, me encanta la salud ocupacional, pero no sé quién más lo quiere hacer. Entonces, esa comunidad de WhatsApp sirve para eso. Hace un par de días tuvimos una dinámica donde compartimos el URL de nuestra plataforma de LinkedIn y comenzamos a hacer un masivo de followers. Entonces, la intención es eso. La intención es que si capaz estás estudiando un pregrado de seguridad y salud en el trabajo, que de hecho Colombia es uno de los pioneros en tener una carrera de licenciatura en seguridad y salud en el trabajo, y tienes la intención o tienes esa llamita de deseo de surgir y avanzar, también esa comunidad de WhatsApp nos puede ayudar para eso, para hacer un networking orgánico y valioso. Por otro lado, pero no menos importante, a través del QR que estás viendo en tu pantalla, sea ordenador o teléfono móvil, vas a tener acceso con esta imagen precisamente, tanto a la comunidad de WhatsApp como al Google Meet a través de SOCIBE, que SOCIBE tiene hasta el 30 esta información completamente planificada y organizada. Algunos días las capacitaciones están comenzando 5 p.m. hora México o 6 p.m. hora México. Entonces hay días que tenemos 2 ponentes, va a haber días que van a haber 3 ponentes. Entonces es muy importante que tengas conciencia de que en Instagram, en Facebook y en LinkedIn está todo el detalle del evento. De igual forma, es también muy valioso que sigas en todas las redes sociales a SOCIBE y a AA Consulting, que es quien hace parte esencial de que este evento funcione. También gracias al Educativo Corporativo Mexicano, que hace posible que también el concepto académico de este evento sea real. Yo no sé si el doctor Valdés está por ahí para que hable un poquito en relación al proyecto que se lanzó el viernes. Y si no está, bueno, lo digo yo, pero ahí está, ya lo vi. Aquí estamos, pero no te corto la inspiración, adelante.
Benito no quiere trabajar hoy, así que para las personas que están conectadas, quéjense con Benito que no quiere hacer nada hoy. Miren, el viernes tuvimos un Instagram Live en donde desde el día jueves, gracias a Daniel Chima, le deseamos mucho éxito el día de mañana que va a concursar Daniel representando el Perú con su esquema de gamificación y gestión de prevención de riesgos y accidentes laborales, que fue nuestro segundo ponente de la semana pasada, uno de los mejores ingenieros en seguridad del trabajo que tiene el Perú y que está representando a su país en estos premios de alta gama internacional, de que su visión de cómo hacer prevención posiblemente pueda ser primaria, así que todo el éxito a Daniel. Daniel tiene más de 11,000 followers en la plataforma de LinkedIn y el jueves vimos el lanzamiento y el bosquejo de análisis de cómo las formas se habían capacitado. El primer día de capacitación se habló de investigación en enfermedades profesionales y de ahí seguimos una cantidad de temáticas súper interesantes. El viernes, gracias a esa transmisión de streaming en LinkedIn, nos fuimos a la plataforma de Instagram, hicimos el anuncio oficial de un podcast. Este podcast en donde tanto Benito como yo no solamente vamos a hablar de temas complejos, sino queremos realmente hacer una democratización de la información desde la percepción en donde la temática de seguridad y salud en el trabajo tiene que ser sostenible en el tiempo. Entonces, Benito, si me ayudas por ahí buscando rapidito el URL de YouTube, se lo vamos a colocar por aquí por los mensajes de Google Meet. Igual lo van a poder ver en la plataforma de Instagram, 2ST Podcast. Ese podcast va a tener la información de la normativa de la STPS mexicana vigente, cómo se traduce, cómo se come la información en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a tener bastantes nexos con la UNAC, que es la Universidad Nacional Experimental Abierta, en donde ellos hacen mucha gestión de capacitación virtual y a distancia. Entonces, vamos a tener varias alianzas que poco a poco se van haciendo públicas. Doctor Valdés, adelante. Para que ya, y ahora sí ya, para que veas que también quiero participar, no es que no quiera trabajar, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos. Como tú decías, en esa comunidad que se está formando también de WhatsApp y de esta gran familia de seguridad y salud de trabajo internacional, también vamos a estar mandando la información por medio del WhatsApp, el código QR y todo. No es un podcast generado nada más por este evento internacional, sino que es el inicio para dar continuidad a todo esto de seguridad y salud, que si bien celebramos primero un día, después ya el mes de la seguridad y salud, vamos a celebrar todo el año seguridad y salud. Entonces, en este podcast vamos a enriquecer muchos temas de seguridad y salud, innovación, actualizaciones, y en la cual vamos a estar invitando no solamente a los ponentes, participantes, todos miembros de esta comunidad y que quieren darse a conocer también en este mundo de seguridad y salud, enriquecer los conocimientos. Entonces, todavía no estamos definiendo bien cuántas sesiones de podcast va a haber por mes, pero ya estamos trabajando cada vez más en este proyecto que ya dio arranque, ¿verdad? Y al igual que hay sorpresas durante este mes, vamos a estar dando sorpresas continuas en el podcast, becas para cursos, tenemos unos ya en puerta, para no hablar de más, ¿verdad? Siempre me gana las sorpresas. Cupos para cursos con becas 100% gratuitas y como descuentos, entre otros detalles, invitaciones a congresos, ahora sí que detalles de primera mano. Entonces, los invitamos que se formen parte de esta comunidad. Pueden buscarnos en Instagram como 2SST podcast, y pues vamos a estar compartiendo la información para continuar después de este periodo de 30 días de sesiones, invitarlos a seguir en esta comunidad. Gracias, doctor Valdés. Ya para ir cerrando, claramente es muy entretenido conversar un montón de tiempo en internet, pero hay mucha gente que tiene que hacer comida y seguir su vida. Vamos a hacer un resumen básico de lo que se está viviendo esta semana y de donde vamos a estar también participando a detalle. Hoy, Francisco yo creo que abrió la mente de muchas personas con la información de cómo democratizar la información desde la inteligencia artificial en la forma en la cual es posible y vigente. Entonces, gracias, Francisco, por eso. El día de mañana tenemos una doble tanda,
Así que el día de mañana el doctor Valdés va a hacer una moderación extraordinaria para que se cumplan los tiempos, los estándares y los protocolos de este evento. Vamos a tener dos que... Va a ser Tatiana la moderadora, que va a ser otra máster ponente de esta semana. Así y con gusto voy a estar acompañando a Tatiana, que ya va a ser como su intro a la ponencia que viene en camino para ella el día miércoles, si mal no recuerdo. Sí, Tati es la ponente del miércoles, así es, pero igual Benito mañana tiene la responsabilidad, pues yo mañana estoy libre, así que tenemos dos Master Duster en salud ocupacional el día de mañana. El señor Pablo Ochoa viene de la escuela que venimos Francisco y yo, que es la parte de rescate y extinción de incendios. Entonces, es fundador de una empresa llamada Proicet, que ve a nivel Latinoamérica gestión de seguridad, salud, higiene, ambiente, monitoreos ocupacionales y un montón de servicios que buscan la mitigación de enfermedades profesionales y buscar también esa forma de hacer el trabajo seguro desde una cultura real. Proicet tiene como base local Panamá, así que Pablo Ochoa nos va a estar dando una clase muy interesante de qué cosas no te enseñan en la universidad para la seguridad y la salud en el trabajo. Por su parte, la doctora Carol Castillo, una salubrista con muchos años de experiencia, pero sobre todo con una calidad humana impresionante, Carol nos viene a hablar desde la promoción de la salud y cómo la salud debe ser primero a la hora de la toma de decisiones. Posterior a eso, el día 15 tenemos ya la sesión número 9 sobre el desarrollo sostenible, y esto lo va a ver, como decía Benito, Julia, Tatiana. El día 16 también tenemos una doble tanda, y en este caso van a estar dos personas súper capas, que es el doctor Elpidio Guerrero y la doctora Nuri Marcela Primiciero, uno desde Perú, la otra desde Colombia. Para cerrar la semana, nada más y nada menos, vamos a contar con la participación de Gilberto Triviño, representando a Colombia, nos va a hablar sobre el cambio climático y la salud ocupacional, el impacto del estrés térmico dentro de una gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si ven todo lo que estoy viendo yo, y toman el apunte correcto, van a poder hacer pautas, van a poder hacer informes, van a poder hacer talleres, pero sobre todo se van a llevar una visión completamente integral de lo que es un prevencionista solo esta semana. Así que ya cierro esta bonita tarde-noche de lunes. No obstante, bueno, agradeciendo a Dios por la participación de todos. Y no sé si, Francisco, tienes unas palabras de cierre ya ahí para despedir a las personas que te acompañaron en esta más de 60 minutos de capacitación. Yo creo que ya he hablado bastante y aquí podemos irnos de largo todo lo que quieras. Pero no, primero que todo, pues darle las infinitas gracias nuevamente por esta invitación, y dos, digamos, por prestar mucha atención. Estaba leyendo todos los mensajes que estaban acá en el chat y fueron muchos, y la verdad eso alegra de cierta manera y motiva realmente que el tema que se está tratando realmente llama la atención y les gusta. Pues nada, para mí ha sido un verdadero placer, un verdadero honor. Podemos seguir trabajando conjuntamente. Cuando necesiten, la verdad, por acá cuentan con un aliado más, una persona más que les puede colaborar. Siempre estoy abierto realmente para muñeco de peluche de la mascota Archie para todos. Sí. Vamos a hacer muchos muñecos de Archie. Y pues nada, la verdad, sí, infinitas gracias por estar
más de una hora acá dentro de esta jornada, después de salir de la jornada laboral. Hacer este tipo de actividades es lo que a uno realmente lo llena. Entonces, sin más, me despido totalmente. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias, equipo. Muchísimas gracias, Berta, por moderar esta actividad. Y muchísimas gracias a todos los que hicieron parte de esta pequeña noche y de todo lo que se nos va a venir durante toda la semana. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que la ponencia y los conocimientos compartidos que se tuvieron sea de gran valor para el desarrollo profesional de cada uno de quienes escuchan y la promoción de entornos saludables sea real y sostenible. Así es, nuestro compromiso es seguir acercando contenido especializado que contribuya al fortalecimiento de la prevención, el liderazgo y la gestión efectiva de la seguridad y salud en el trabajo. Gracias por escucharnos a través de YouTube y las principales plataformas de streaming digital. Y como siempre lo he mencionado, lo que no conoces, no identificas. Lo que no identificas, no evalúas. Lo que no evalúas, no controlas. Y lo que no controlas, no vas a buscar mejorar. Hasta la próxima.